Bien. Gracias por venir. No, por favor. Usted está en el Foro Permanente de Discapacidad. Me gustaría que, porque ahí, tal como dijo, la red de apoyo de discapacidad en Córdoba es bastante grande, fundamentalmente privada o exclusivamente privada, desde el Cotolengo hasta muchísimas organizaciones, y el mayor reclamo, que casi que le diría que es el único que traigo para aportar, es el arancel. Ahí el foro tiene injerencia, por lo menos más injerencia que nosotros mismos. ¿Me podría explicar cómo se ha movido y cómo se ha actualizado en estos últimos 5, 6, 10 años el arancel y cómo es el mecanismo? Sí, te entiendo que me dan un momentito para desarrollarlo. No es muy difícil contarlo. Quienes estamos, yo soy parte del directorio del Sistema Único, o sea, donde se decide desde que se creó. No sé si es bueno o malo, pero tengo historia, ¿sí? Me han elegido para estar ahí. Esto comenzó con el PAMI, se tomó lo que el PAMI daba como prestaciones y se hizo ley. Así es rápido decirlo, pero es así. Nunca hubo un estudio de costos, en realidad. Lo que el PAMI pagaba, se hacía. Y se pagaba. Nunca hubo un estudio como la gente. Siempre se fue arreglando. Sí, en nuestro país se tomaba especialmente el gremio de sanidad, los aumentos que daba sanidad como modelo, y cuando sanidad aumentaba 2 veces al año, más o menos, o 3, dependía, se aumentaba. Así seguimos andando, y siempre hay discusiones, pero se iba andando. Se funcionaba. Así el sistema pudo crecer, ¿sí? Porque el sistema creció. En algún momento se fue complicando cuando la senadora Kirchner, creo que era ministra de Desarrollo Social, le planteamos a la gestión, dependía de ella, creo que no, dependía de ella, le planteamos por qué no hacer una fórmula, porque se había complicado el tema. Y llegamos a la conclusión que se podía tener una fórmula de actualización de un 70% de lo que aumentaba sanidad y un 30% de lo que era el costo de vida. Si eso se aplicaba, más o menos, se podía funcionar y se podía andar. En un tiempo se aplicó esto, ¿sí? Cuando llegó la época de que estaba como ministra de Salud, Ocaña, un día dijo, no, el aumento es tanto. Y a partir de ahí empezamos con graves problemas, ¿sí? Porque la decisión era lo que le parecía a ojo buen cubero, ¿sí? Con lo cual todo se empezó a complicar mucho y desde esa época venimos, salvo algún momento, venimos complicados. Se logró funcionar un poquito mejor, estoy diciendo grandes saltos, en la época de Fernández, donde se logró que más o menos no se discutía la deuda mucho anterior, pero hemos llegado a un consenso de decir el país está mal, tratemos de funcionar. Después discutiremos la deuda. Y se fue adecuando según más o menos la inflación. Eso fue hasta primeros meses del 2023. Después fue el acabose, ¿sí? Y terminamos con una deuda con Fernández de un 40 y algo %. Bueno, sí, depende de los números, digo, soy generoso, digamos, ¿sí? Puede ser 50. Ustedes escucharán que se habla de 100 puntos de diferencia. 100 puntos de diferencia no es el 100%, ¿sí? Yo para llegar a los 100 puntos necesito no 100% de aumento, sino un 50%, depende cuál sea. Con lo cual, terminamos con eso. Llegó el nuevo gobierno, 25 de inflación en diciembre, nos logramos sentar con la nueva gestión, dijeron que ese 25 era un tema de la gestión anterior, como si el Estado y las obras sociales no tuvieran nada que ver, la gente estaba ahí atendida, ¿sí? Nunca más se logró, por más que prometieron que en mayo del 2024, cuando la inflación se estabilizara y bajase, iban a empezar a dar aumentos para recuperar, mentira, nunca se pudo recuperar. Siempre terminamos bajando, con lo cual al día de hoy
siendo cuidadosos en los números, tenemos un 73%, un poco más, de atraso, o sea, de diferencia entre los costos y lo que es la inflación y lo que realmente se paga. Hoy un centro de día, de doble jornada, donde una persona asiste de la mañana hasta las 4 de la tarde, almuerza allí con todo un personal, les aclaro que el personal y las normas son establecidas por el Estado, ¿sí? No es que cada uno hace lo que quiere. Y auditadas también y continuamente, ¿sí? Especialmente por el PAMI, ¿sí? Obras sociales menos, no aparecen mucho, pero PAMI. Con lo cual casi paga un 77% de sus costos laborales. Falta un 23% de sus costos laborales y todos los otros costos, ¿sí? Entonces, esta es la situación actual y hablamos de instituciones. Hablamos de un centro de día que implica una estructura, personal, ¿sí? Y por lo tanto, obligaciones laborales. Hoy la situación es muy compleja, las instituciones están atrasadas muchas con ARCA, han pedido dinero para los bancos para salir a cubrir. Esa es un poco la historia rápida, ¿sí? Los que están atrás que conocen, creo que no me salteé muchas cosas. Esa es la historia rápida que podemos decir. Nosotros hemos vuelto a pedir, y por eso creo que en el proyecto está puesto el tema de que haya una fórmula para que esto se pueda adecuar. De hecho, el proyecto plantea hacer estudio de costos todos los años para que entre lo que se paga y los costos haya una relación. Esta es un poco la historia. Nunca logramos que hubiera una fórmula. En un momento se aplicó durante un tiempo, Daniel, creo que era en la época de Kirchner, ¿no? Bueno, 2005. Porque se hizo un estudio de costos, nunca se aplicó totalmente, y cuando se volvió a hacer en la época de Macri un estudio de costos, cuando empezaron a ver los números a dónde debían irse, nunca se aplicó. Esta es la realidad de los... algunos podrán decir que no, que es más, punto más o menos, pero esta es la realidad. La verdad es que no hay... Nuestro país no tiene mucho de adecuar, pero deberíamos tenerlo y eso se solucionaría. No es tan difícil. Bueno, no sé si les fui... Padre, yo le quiero hacer una pregunta.